Dios les bendiga, soy la pastora Yuli García de la Iglesia Remanente Internacional Acapulco. No sé qué horas puedas estar tú viendo este video, pero sé que te va a ser de mucha bendición. Vamos a estar hablando de la carta que hizo Pablo a Timoteo y que se encuentra en la Biblia en la primera carta de Timoteo capítulo 1. Quiero comenzar con la salutación que Pablo hizo en esta carta, en esta epístola, para que comencemos dándonos a entender en el nombre de Jesús. Y comienza Pablo diciéndole a Timoteo: Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios, nuestro Salvador, del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Y el versículo número 2 dice: a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Aquí, en esta carta que hace Pablo a Timoteo, es muy diferente su salutación a las demás cartas que él hace. Aquí Pablo realmente está diciéndole a Timoteo que él, como apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios, lo estaba haciendo, o sea, que Dios lo había mandado a ser apóstol de Jesucristo. Y aquí, ¿qué es lo que nos está hablando Pablo? Pablo realmente está sacando su credencial del mandato, del llamado que Dios le hizo a través de nuestro Señor Jesucristo de ser apóstol. Y esto se lo estaba diciendo a su hijo espiritual Timoteo. No se lo estaba diciendo no porque ellos no se conocían, sino porque ellos realmente iban y llevaban las buenas nuevas a muchas partes, porque Pablo, él le predicó a los gentiles, que gracias a Dios, pues a que Dios lo levantó porque él lo mandó a través de nuestro Señor Jesús. Ahora nosotros, los que no estábamos predestinados, pues nos predestinó para este tiempo, para que por la gracia de nuestro Señor Jesucristo seamos salvos y recibamos vida eterna. Pablo no le estaba presumiendo a su hijo Timoteo el que él era apóstol de nuestro Señor Jesucristo porque Dios lo mandó, sino él estaba dando la seguridad de ir a Macedonia, a la iglesia de Éfeso. ¿Por qué? Porque la iglesia de Éfeso, Pablo fue de las iglesias donde él le llevó, fue el pionero de llevarle las buenas nuevas de Jesús. Entonces él hizo 3 viajes muy largos y en uno de esos fue en Roma. Él fue a Roma y comenzó a enseñar la palabra de Dios, pero cuando Pablo está preso y está haciéndole esta carta a Timoteo, Pablo ya sabía que la iglesia de Éfeso se había dejado desviar por personas que estaban hablando la falsa palabra. Entonces, en este momento, mis jóvenes de mi iglesia, que son los jóvenes de Saeta de Jesucristo, ellos les van a estar compartiendo de sus devocionales que han tenido, porque ellos diariamente tienen un devocional, porque recordemos que la palabra es la que nos va a tener firmes para el tiempo futuro, para esos tiempos posteros que estamos viviendo cosas difíciles, pero sabemos que la palabra de Dios es la que siempre nos va a mantener firmes. Y entonces, de esta misma manera, Pablo está instruyendo con la carta. ¿Por qué? Porque Pablo estaba en la cárcel esperando su sentencia de muerte. Pablo ya tenía 3 años que él estaba encarcelado en Roma y él sabía que ya no iba a salir de ahí. Entonces él le comienza a escribir a su hijo espiritual Timoteo y le comienza a decir que no se deje intimidar, sino se mantenga firme en lo que profesamos en la fe en Cristo Jesús. Entonces él le dice que vaya y que las personas no porque menosprecien su juventud, él calle lo que Dios le ha hablado y lo que ha aprendido, de lo que por gracia Pablo recibió, por gracia le había enseñado a su hijo espiritual Timoteo. Por lo consiguiente, Pablo le está diciendo a Timoteo que las personas, por lo que él hacía antes, que él perseguía a la iglesia de Cristo, las personas muchas veces
lo criticaban. ¿Por qué? Porque él había tenido un cambio radical. Y así es nuestro Señor Jesús. Nuestro Señor Jesús hace cambios radicales. Él de lo que no es, lo hace. Entonces Pablo le está diciendo que no se deje intimidar por las personas, sino que él se mantenga como de la buena milicia, como de soldado de Jesucristo, para corregir a estos falsos maestros que estaban desviando a la iglesia de Éfeso. Y Pablo le está diciendo a Timoteo que él se mantenga como nuestro Señor Jesús, que es nuestro modelo a seguir, en mansedumbre, en humildad. ¿Por qué lo decía Pablo? Porque Pablo, él venía realmente de personas, de familia que tenía las posibilidades. Pero Pablo tenía un negocio donde él hacía carpas. Y Pablo nunca quería ser una carga para la iglesia, donde él iba y predicaba las buenas nuevas de Jesús. Entonces Pablo le dice a Timoteo que lo caracterice, porque esa mansedumbre y esa humildad que hemos recibido por nuestro Señor Jesús. Porque Pablo hacía carpas, y mientras él hacía carpas y se ensuciaba sus manos, él predicaba la palabra. Y mucha gente decía, ¿cómo este va a ser un apóstol de Jesucristo? Pero sin embargo, a él se mantenía firme por el mandato de Dios, que a través de nuestro Señor Jesucristo, de dar las buenas nuevas. Y así él, imitando el modelo de nuestro Señor Jesús, porque recordemos que nuestro Señor Jesús, él también tenía un oficio, él era carpintero, y era un excelente carpintero, sabiendo él manejar cada herramienta. Él sabía cómo utilizar el serrucho, cómo utilizar un martillo, cómo utilizar una lija, cómo utilizar un clavo, cómo poner el barniz, cómo ponerle color a los muebles. Él era el mejor, pero las personas no lo reconocían como el Hijo de Dios. Cuando él predicaba que el reino de los cielos se había acercado y de la salvación, las personas no le creían, porque decían, ¿cómo él, el carpintero, o el hijo de José el carpintero? Nunca le reconocieron como el Hijo de Dios, pero él siempre predicó la palabra con humildad y con mansedumbre, no importándolo. Y eso es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo, que se mantenga él firme, corrigiendo con la palabra, y que no se deje a sus fuerzas enseñar a las personas, sino que la gracia de Dios iba a ir con él para corregir eso, porque en estos tiempos se están levantando falsos profetas, falsos maestros, falsos pastores, falsos apóstoles, donde están enseñando doctrina que no viene de parte de Dios. ¿Y cuál es nuestra doctrina? Es leer la palabra. Esto es lo que nos va a tener firmes, dice Pablo, para lo que va a acontecer en este tiempo que viene venidero. Vienen tiempos muy difíciles, pero para para el pueblo de Dios, para los hijos de Dios, lo que nos va a mantener firmes va a ser el pedirle a Dios el entendimiento de la palabra, y que guardemos su palabra en nuestro corazón, porque vienen tiempos de persecución, pero nosotros no tenemos que tener temor. Hay un miedo natural y hay un miedo que es sobrenatural, y nosotros no tenemos que tener ese miedo sobrenatural. Y Pablo le dice a Timoteo que aunque él estaba preso, pero la palabra de Dios jamás va a estar presa. Y así hoy estoy comenzando en el nombre de Jesús, porque mis jóvenes, que ellos toman su tiempo para leer su devocional, y que ellos están comprendiendo a través del Espíritu Santo, hoy yo les digo en el nombre de Jesús, así como Pablo le dice a Timoteo que es por un mandato de parte de Dios a través de nuestro Señor Jesús, yo les digo a cada uno de ellos, a Yeisha, a Alex, a Ingrid, que vayan adelante, que nadie los menosprecie por ser jóvenes, que el Señor hoy es el tiempo, y que lo aprovechen bien para enseñar la buena doctrina, la buena palabra. No hay otra cosa ni otro fundamento que se pueda poner que no es la palabra, porque Jesús, siendo el Verbo, vino a la tierra, la palabra se hizo viviente. Entonces,
Dios ya no habla ahorita, Dios ya lo que tenía que hablar lo dejó plasmado aquí en la Biblia, que contamos con 66 libros, y Dios utilizó la vida de hombres esforzados y valientes para hacer su servicio y tomar ese llamado que Dios le dio, porque Dios nos ha dado un don a cada uno de nosotros para nosotros administrarlo y utilizarlo para la gloria de Dios. Y hoy yo quiero decirle a mis jóvenes en el nombre de Jesús que ellos entiendan que Dios en la actualidad ya no tiene nada que hablarnos. Dios ya todo lo dejó estipulado en la Biblia. Dios ahorita, si quisiera hablar del cielo, diría las mismas cosas que habló ahorita. Entonces Dios ya no tiene más que decir, pero sí nos está advirtiendo Dios a través de la carta de Timoteo, de esos falsos maestros que van a venir con doctrina de hombre y van a querer confundir al pueblo de Dios. Incluso el pueblo de Dios va a utilizar la apostasía. ¿Qué es la apostasía? Que tú conoces la palabra y tú abandonas tu fe. ¿Por qué? Porque muchos creen que Dios no contesta, pero Dios siempre va a contestar nuestro clamor, pero va a ser al tiempo de Él, no a nuestro tiempo. Muchas veces nos va a decir sí, muchas veces nos va a decir espera y muchas veces nos va a decir que no. Hoy yo quiero dirigirme a cada joven que vaya a ver este video, que Dios sea siempre su inspiración a través de la palabra y que cumplan el llamado que Dios les dio y que se mantengan firmes, pero que también trabajen con humildad. Y parece contradictorio, pero no lo es, porque tenemos que mantenernos firmes en lo que profesamos en el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Pero también le está diciendo Pablo a Timoteo que vaya y que pastoree. Y es lo que vamos a estar viendo en Primera de Timoteo, cómo uno tiene que utilizar ese don que Dios le da para el servicio de la iglesia y cómo él tiene que conducirse como un siervo de Dios en la iglesia, en la congregación. Quiero hacer una oración para culminar y ánimo, mis jóvenes, sean esforzados y valientes. Permíteme, por favor, orar por ti y orar también por mis jóvenes que van a comenzar este nuevo trabajo de lo que Dios ha depositado por gracia en sus vidas. Quiero orar por ellos porque yo sé que cuando le pedimos a nuestro Padre en el nombre de su Hijo Jesús, todo lo que hagamos para su servicio y para su gloria tendrá una gran bendición y sobre todo para bendecir la vida de todos los oyentes que puedan estar viendo este video. Antes de poder orar, yo te pido por favor que te suscribas, que actives la campanita, que nos des un me gusta y que lo compartas a las personas. Yo creo que va a bendecir y va a edificar la vida de muchos jóvenes y de muchas familias. Y permíteme orar. Amado Dios Padre, en este momento vengo humildemente ante el trono de tu gracia, Señor, pidiéndote en el nombre de tu Hijo Jesús que bendigas la vida de Ingrid, la vida de Ayesha, la vida de Alex, Señor. Que tú los cubras con tu preciosa sangre, Señor, porque te pido, Señor, que ellos administren bien el don que tú le has dado a cada uno de ellos, Señor, y que tu Espíritu Santo sea el que les ponga las palabras adecuadas para poder edificar al oyente. Señor, en este momento te pido por cada joven, Señor, que está en tu presencia, cada joven que en un momento escuchó de ti, Señor, y se separó. Te pido en este momento, Señor, que tú lo traigas nuevamente a tu presencia, Señor. Te pido, Señor, por los jóvenes que todavía no han escuchado, Señor, el plan de salvación, que no han escuchado el poderoso nombre de tu Hijo Jesús. Mi Dios Padre, en esta hora te pido por las personas, Señor, por los padres, Señor, por los adultos, Señor, por los ancianos, Señor. Te pido en el nombre de tu Hijo Jesús que tú seas, Señor, que a través de tu palabra, Señor, quites cualquier velo, cualquier sordera espiritual y podamos, Señor, guardar tu palabra en las tablas de nuestro corazón. Que en este momento, Señor,
podamos entender, danos el entendimiento, Señor, para prepararnos, Señor, en las cosas que van a acontecer en el futuro, Señor. Sabemos que las cosas no van a cambiar, se van a poner más difíciles, pero sabemos que tu palabra es lumbrera en nuestro camino, Señor. Gracias, Señor, por perdonarnos en el pasado, por las cosas que no habíamos hecho bien. Gracias, Señor, porque el presente, Señor, nos los has asegurado a través de tu Hijo Jesús, por el cual hemos obtenido la salvación y la vida eterna. Y gracias, mi Dios Padre, porque estamos seguros que el futuro lo tienes en tus manos, Señor. No tenemos temor porque sabemos que lo que nos va a mantener firme es tu palabra, Señor. En este momento yo te pido por cada familia, Señor, de Acapulco, por cada familia de México, Señor, que tú seas el rey de cada vida, de cada hogar, Señor. Y en este momento, Señor, que sea de bendición este video, que cada una de las personas van a mirar y van a oír, Señor. Y te pido, Padre, que tú seas, Señor, el que guíes y el que vayas como un poderoso, Señor, como lo eres tú, maravilloso y majestuoso, delante de mis jóvenes, Señor, Ingrid, Ayesha y Alex. Gracias, Padre, por escucharme. Y yo sé, Señor, que será de gran impacto porque tú dices que tu palabra jamás regresará vacía. Gracias, Señor, por permitirme poderlos instruir, Señor, y que sigas tú también, Señor, edificando mi vida, porque por lo que por gracia yo he recibido, por gracia, Señor, yo les he impartido, Señor, a estos jóvenes, y sé, Señor, que nadie, Señor, menospreciará su juventud, porque tú, Señor, en esos posteros tiempos estás utilizando a cada uno de ellos como un vaso de honra. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, amén, amén y amén. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos pronto. Dios les bendiga, hermanos en la fe, y saludos y bendiciones a todos aquellos que estén viendo este video. Yo soy Ayesha Caroline González Corsés y hoy les voy a compartir lo que yo entendí del capítulo 1 de Primera de Timoteo. Bueno, primeramente Pablo, por medio de esta carta a Timoteo, le está reafirmando que es apóstol porque Dios le dio ese llamado, y porque ahora es apóstol, Pablo lo manda a pastorear la iglesia de Éfeso. Pablo también menciona que Timoteo es su hijo de la fe, porque por medio de Pablo, Timoteo recibió y aceptó en su corazón a Cristo. Y Pablo ya sabía que a donde mandaba a Timoteo a que pastoreara, se iba a encontrar con personas que enseñaban o predicaban, anunciaban falsas doctrinas. Las falsas doctrinas son aquellas enseñanzas que da el hombre que no están basadas en la palabra de Dios, que es la Biblia. La ley es buena siempre y cuando la usemos legítimamente, porque sabemos que la ley es buena porque fue creada para los transgresores, los pecadores y los que no son creyentes, para que se den cuenta de que están mal y corrijan su camino con la ayuda de Dios, y que también se den cuenta de que si no cambian a tiempo y bien con la ayuda necesaria de Dios, que no cambien su camino, tendrán una mala recompensa. Para poder distinguir una falsa doctrina, es necesario conocer de la palabra y pedirle a Dios ayuda y su sabiduría para que nosotros podamos impedir que llegue esa palabra a nuestros oídos y que de ahí baje en nuestro corazón y creamos que son reales, cuando en realidad sabemos que la única palabra de verdad es la de Dios. Pablo era perseguidor y total enemigo del pueblo de Dios, pero cuando iba persiguiendo
a unas personas que pertenecían al pueblo de Dios, tuvo un encuentro con nuestro Señor Jesucristo y cuando tuvo ese encuentro se dejó transformar para ser su seguidor y ahora ya era su seguidor y predicaba y anunciaba por todas partes el mensaje con amor, alegría y dedicación y daba testimonio de lo que él era. Y eso nos enseña a que no importa lo que hayamos hecho en el pasado, si hayamos insultado a la iglesia de Dios, no importa. Lo que importa es que nos podemos dejar transformar por Dios y nos podemos estar con Él de su lado. Debemos mantener nuestra fe firmemente puesta en la roca que es Cristo. Esto es lo que yo pude con lo que Dios puso en mi corazón de Primera de Timoteo capítulo 1. Espero que sea de bendición para su vida. Dios le bendiga. Y si no ha aceptado a Cristo en su corazón, verdaderamente le invito a hacerlo porque hará grandes cambios en su vida y lo hará verdaderamente feliz. Adiós, Dios les bendiga. Bendiciones a todos, yo soy Ingrid García y hoy les voy a compartir de mi resumen de Primera de Timoteo capítulo 1. Bueno, comenzamos con los saludos de Pablo hacia Timoteo. Pero ¿quién es Timoteo para Pablo? Bueno, Timoteo es el hijo espiritual de Pablo. Y ahora, ¿qué es un hijo espiritual? Es toda aquella persona que se deja instruir, que se deja corregir. Entonces, por eso Timoteo era el hijo espiritual de Pablo, porque se dejaba instruir y corregir por él. Bueno, ahora hablemos de las falsas enseñanzas. Hoy en día, en la actualidad, hay gente que va casa por casa tocando, puerta por puerta, para impartir diferentes tipos de palabras, repartiendo Biblias que no están completas o ellos mismos haciendo folletos con escrituras falsas. Bueno, a esas personas no les tenemos que hacer caso. Sin embargo, hay gente que sí cae en esos juegos y se deja vendar los ojos por esas mismas personas que imparten falsas doctrinas. Pero es cuando nosotros llegamos, nosotros que leemos la Biblia, que estamos orando, que estamos con una comunicación con el Señor, nosotros somos las personas que vamos a ayudar a esas ovejas que están vendadas para abrirles los ojos y que se den cuenta que el único y suficiente Salvador que existe es Dios. Sabemos, todos tenemos un propósito aquí en la tierra. Dios nos mandó aquí para cumplir algo, así como mandó a Jesús a morir en la cruz del Calvario por nosotros como perdón de todos nuestros pecados. Y por eso tenemos que pagarlo con amor y obediencias a Él. Ahora, como sabemos, también hay secretos, pero no todos los pueden descubrir. Solo aquellos que están en oración, que no tienen pensamientos malos y que aman a Dios. Si tú eres una persona que no lee la Biblia, que no está en comunicación y que está cayendo en pecado, no vas a poder conocer los secretos maravillosos que Dios tiene. Ahora, hablemos de las leyes. En estas nos dice que todos tenemos que seguirlas, pero no son para todos. Sin embargo, son para las personas malas. Ahora te vas a preguntar, ¿pero quiénes son las personas malas? Bueno, son todas aquellas que tienen vicios, como el alcohol o el cigarro o otras sustancias tóxicas. También las personas que tienen relaciones sexuales prohibidas, como también los homosexuales, los rebeldes, los desobedientes, los que no le hacen caso a sus papás, los que tienen idolatría y muchas personas más que cometen pecado. A eso se les va a echar la ley. Sé que te estás preguntando, ¿y por qué solo le cae a los malos? Bueno, esto es con un propósito muy importante, que es para hacerles cambiar sus pensamientos a esas personas que están cometiendo los pecados. Sin embargo, recordemos que Dios, a pesar de todo, si reconocemos que nos hace falta Él y que estamos pecando, Él siempre nos va a perdonar y siempre va a estar con nosotros. Por eso, la gente que no conoce necesita que nosotros, como ovejas de Jesucristo, les hablemos. Si nos quedamos con la boca cerrada, ellos se van a perder. Y para concluir, les vengo a recordar que Jesús vino con un propósito aquí en la tierra, que fue salvarnos para que nosotros recibiéramos el perdón por nuestros delitos y nuestros pecados.
Así que tenemos que ser muy amorosos y obedientes con Él, humildes de corazón con todos nuestros hermanos. Y recuerda que si tienes una prueba es por tu bien. A veces Dios nos deja que Satanás nos jale el cabello para que nosotros nos demos cuenta que Él es nuestro único y suficiente Salvador y que sin Él nada nos es posible. Así que Dios te bendiga. Este fue mi resumen. Dios te bendiga, hermanos, y me van a acompañar a hacer la oración de este día para terminar. 1 de Timoteo capítulo 1. Señor, dale sabiduría a los gobernantes para que puedan gobernar justamente como tú lo quieres, Señor. Bendice a todos los hermanos que están viendo este video, que esta palabra la puedan predicar y que la guardes en sus tablas de su corazón. En el nombre de Jesús, amén. Sonrío porque la vida es buena.